La esfera del mercado laboral, lejos de ser un campo de juego nivelado, regido por el ideal de la pura meritocracia, se revela como un ecosistema complejo, implacable y profundamente influenciado por dinámicas de poder que rigen la asignación de valor a un individuo. Bajo la fachada de una gestión corporativa ilustrada y discursos de recursos humanos, operan tácticas y mecánicas que, si bien rara vez se discuten abiertamente, son decisivas en la determinación de la compensación económica. La comprensión de la psicología oscura de la negociación, las tácticas de influencia y una visión pragmática de la naturaleza humana, destiladas magistralmente por Nicolás Maquiavelo en su análisis del poder y la retención del dominio, son las verdaderas brújulas que orientan la compensación económica. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El error invisible no se origina en la carencia de aptitud, la falta de diligencia o un desempeño deficiente. De hecho, a menudo coexiste con la excelencia operativa. Su génesis radica en la ausencia de un marco de escasez percibida asociado a la identidad profesional del individuo. En términos más directos, se trata de la incapacidad de proyectar el miedo a la pérdida, fear of loss, en la mente del empleador o cliente. Mientras que la lógica utópica sugiere que el pago se basa linealmente en el valor intrínseco entregado. La ecuación esfuerzo es igual a recompensa. El pragmatismo despiadado del mercado dicta que la remuneración se fundamenta en variables mucho más volátiles, como la dificultad de reemplazar ese valor, la escasez objetiva, y la habilidad del profesional para comunicar, de manera efectiva, su irreemplazabilidad, la escasez percibida. Maquiavelo en El Príncipe no pretendió crear un manual de inmoralidad, sino ofrecer una anatomía fría y desapasionada de las mecánicas de adquisición y mantenimiento del poder. Su máxima de que es más seguro ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas, tiene una aplicación directa y poderosa en el ámbito salarial. Se traduce en la siguiente estrategia. Es infinitamente más efectivo que un empleador tema genuinamente la disrupción, el costo de búsqueda, la curva de aprendizaje y la potencial pérdida de productividad e ingresos que implicaría su partida, a que simplemente aprecie o estime su buen desempeño. El aprecio profesional, sin el componente del miedo a la pérdida, es una base endeble, sentimental y fácilmente ignorada para exigir una compensación premium o justificar una retención de talento urgente. El profesional que incurre en el error invisible cae en una obsesión por ser amado y considerado un jugador de equipo en el contexto corporativo, malinterpretando la lealtad con la sumisión estratégica. Este individuo se caracteriza por un patrón de comportamiento autosaboteador que reduce drásticamente su poder de negociación. Trabaja sistemáticamente horas extra, asume responsabilidades que exceden su rol, scope creep, y se convierte en el salvador de todos los proyectos sin asignar un precio explícito, cuantificable y negociado a ese esfuerzo adicional. Su disponibilidad diluye su valor, prioriza la armonía interpersonal y el status quo por encima de la negociación y la justicia económica. Evita discusiones difíciles sobre compensación, límites de trabajo o la asignación adecuada de recursos por miedo a ser percibido como problemático o mercenario. Subordina sus necesidades personales a las organizacionales, volviéndose predeciblemente disponible y, por ende, carente de la urgencia de retención que impulsa los aumentos salariales significativos. Al ser un recurso que siempre está ahí, se desactiva el mecanismo psicológico de la urgencia. Su cálculo es profundamente falaz. Si demuestro constantemente mi lealtad y mi valía irrefutable, mi contribución será inevitablemente reconocida y recompensada equitativamente. Esta lógica, si bien moralmente encomiable, es el error estratégico central. Al transformarse en un recurso excesivamente fiable, complaciente y carente de fronteras profesionales claras, pasa de ser un activo valioso a ser un engranaje cómodo, y por lo tanto, no urgente de compensar de manera excepcional, sino simplemente suficiente para mantenerlo en su sitio. La psicología del entorno corporativo opera mediante sutiles, pero poderosos, mecanismos que mantienen al profesional susceptible al pago insuficiente, capitalizando su necesidad de validación y aversión al conflicto. Cuando un rendimiento excepcional se convierte en la norma tácitamente esperada por la organización, deja de ser un factor de recompensa extraordinaria. Se recalibra de manera subconsciente la percepción de lo que constituye un trabajo normal. Si el profesional entrega consistentemente el 120% de su capacidad sin negociar el precio de ese esfuerzo incremental, la empresa o el cliente ajustan su expectativa. El 120% se convierte en la nueva base del 100%. Consecuentemente, el único recorrido significativo que queda es el estancamiento o la reducción de la valoración, ya que la organización se ha habituado a la excelencia sin coste adicional.
penalizando al profesional que decida volver a un nivel de esfuerzo sostenible. En toda negociación, la primera cifra introducida, o la última aceptada, especialmente en la contratación, actúa como un poderoso ancla psicológica. El error invisible se manifiesta al aceptar, por miedo a parecer ambicioso o por una necesidad neurótica de cerrar un trato, un salario inicial bajo. Una vez que este ancla subóptima se establece, cualquier incremento futuro se medirá siempre como un porcentaje de este punto de partida desfavorable, perpetuando el pago insuficiente y haciendo que el profesional tenga que correr cuesta arriba para alcanzar el valor de mercado. El estratega de la negociación o la organización sabe que el individuo con menor tolerancia al conflicto o mayor necesidad de validación es el primero en devaluar sus propias expectativas. Deja tu like, suscríbete y comparte. El individuo que comete el error invisible a menudo se enorgullece de ser la única persona con el conocimiento de un sistema, la clave de un proceso crítico o la relación vital con un cliente. Paradójicamente, su táctica es ofrecer esta dependencia de forma gratuita, sin resistencia y sin documentar adecuadamente el riesgo que supone para la empresa. Un verdadero estratega maquiavélico, sin embargo, se asegura de que su dependencia sea visible y trazable, documentada en términos de riesgo financiero u operacional para la empresa. Cuantificable. El costo potencial de mitigación o reemplazo es conocido y comunicado a la alta dirección. Negociable. El precio por mantener esa dependencia vital y mitigar el riesgo de la organización es una compensación justa y premium. El que comete el error, por el contrario, se agota en el servicio, creyendo erróneamente que la lealtad silenciosa y la dependencia operativa se capitalizarán automáticamente en prosperidad o seguridad laboral. Para trascender esta dinámica, se requiere un cambio de paradigma total, adoptando una perspectiva de realismo estratégico por encima de la moralidad corporativa idealizada. Esto implica integrar 4 pilares esenciales de la psicología del poder en la gestión activa de la carrera. Maquiavelo entendió que el poder emana de la autonomía, de la capacidad real de retirarse de la mesa de negociación si las condiciones no son satisfactorias. En el ámbito profesional, esto se traduce en estar en un estado permanente de empleabilidad activa. Esto no implica necesariamente una búsqueda de empleo constante, sino el mantenimiento proactivo y diligente de mantener el network profesional caliente, no solo cuando se necesita un trabajo. Asegurar que el set de habilidades siga siendo escaso y relevante, invirtiendo constantemente en la propia educación. Una oferta externa competitiva es la única prueba objetiva, no refutable e irrefutable, del valor de mercado real de un individuo. Al negociar con el empleador actual, el verdadero poder no reside en el historial de logros, sino en la certeza que se tiene sobre el precio que otro competidor de la organización está dispuesto a pagar por esos mismos logros. La ausencia de opciones condena al individuo a estar psicológica y financieramente a merced de su empleador actual. El error invisible a menudo se vincula a la generalidad. El profesional es bueno en muchas cosas, un comodín útil, pero fácilmente sustituible por otro comodín. El poder estratégico, sin embargo, se consolida en la especificidad difícilmente replicable. La psicología de la influencia amplifica el valor percibido de aquello que es raro o difícil de obtener. En lugar de ser un todólogo sustituible, el estratega se enfoca en dominar una habilidad o nicho que sea simultáneamente crítica y escasa. T-shaped professional, con un mástil vertical inusualmente profundo. Esto transforma al individuo de un mero engranaje a un cuello de botella esencial dentro del flujo de valor de la organización, que debe ser gestionado con extremo cuidado, lo que exige una compensación premium para mitigar el riesgo de su pérdida. La excelencia que opera en silencio y la modestia crónica son la principal aliada del estancamiento salarial. El error invisible se alimenta de la creencia ingenua de que el trabajo hablará por sí mismo. En la economía de la atención y la sobrecarga de información, lo que no se narra activa y persistentemente, no existe en la mente de los tomadores de decisiones. El estratega maquiavélico no solo realiza el trabajo, orquesta la visibilidad de sus logros. Esto implica enmarcar activamente los éxitos en el lenguaje de los beneficios organizacionales tangibles, aumento de ingresos, mitigación de riesgos operativos, ahorro de costes cuantificable, optimización de procesos. El impacto, no la actividad, es la moneda. Asegurar que la conexión causal entre el esfuerzo del individuo y el resultado financiero sea ineludible y comunicada de forma concisa y persuasiva a los niveles adecuados de poder y a los sponsors estratégicos. Esto no es jactancia. Es la gestión proactiva y calculada de la propia marca profesional para garantizar que la percepción de valor de la alta dirección se alinee con la realidad cuantificable de la contribución.
El individuo que crónicamente acepta menos es aquel que entra a la negociación desde una posición de necesidad emocional. La validación, el alivio del resentimiento por el bajo pago o la necesidad financiera personal, la hipoteca, la factura. El empleador hábil puede detectar esta necesidad y explotarla, sabiendo que el miedo a la pérdida es mayor para el empleado que para la empresa. El enfoque estratégico es el desapego profesional. La negociación debe ser enmarcada, no como una súplica personal o un intento de ponerse al día, sino como una propuesta de inversión de riesgo y rendimiento. La postura debe ser, este es el valor que el mercado objetivo me asigna, respaldado por la creación deliberada de opciones. Y esta es la inversión de capital necesaria para asegurar que ese valor permanezca generando estos resultados estratégicos aquí. Si la organización no está dispuesta a realizar esa inversión justificada y competitiva, la respuesta profesional debe ser la retirada estratégica, medida y sin resentimiento, nunca la súplica o la aceptación por defecto de una oferta subóptima. El objetivo es cambiar la conversación de costo a inversión de capital. El error invisible se revela como un profundo déficit en la comprensión de la naturaleza del poder, la psicología de la escasez y la dinámica del capital en el mundo laboral contemporáneo. No se trata de un llamado al cinismo o a la manipulación cinética, sino a la lucidez pragmática. El profesional que persiste en la creencia ingenua de que la compensación es una recompensa moral automáticamente otorgada por la lealtad y el esfuerzo, y no una negociación de poder respaldada por el valor de mercado verificable, siempre ocupará una posición desventajosa. La psicología oscura no es simplemente una herramienta para la manipulación. Es un espejo que refleja cómo se toman realmente las decisiones de valor y cómo se gestionan los riesgos en las estructuras de poder. Integrar las lecciones maquiavélicas de la escasez perceptible, la dependencia estratégicamente visible y la creación activa de opciones de mercado no es un acto de deslealtad a la empresa. Es el requisito fundamental para la supervivencia, la salud financiera y la prosperidad en el ajedrez corporativo. Evitar el error invisible es transformarse de un recurso fiable, pero pasivo y maleable, a un activo estratégico indispensable que no pide su valor de mercado, sino que lo exige y lo obtiene a través de una gestión proactiva y estratégica de su propia escasez percibida. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.